Hola muchachos, buenas tardes. En este video les voy a explicar las sesiones de matemáticas. Bueno, vamos nosotros en la sesión número 1 de una secuencia nueva que acabamos de empezar, que es la secuencia 22, que se llama polígonos. El día de ayer hicimos la actividad de la página 70 y de la 71. Yo les explicaba también cuáles eran los ángulos que se llamaban opuestos y cuáles eran los ángulos adyacentes. Acuérdense que los ángulos opuestos son los que tienen un mismo vértice y los lados de uno son prolongación de los otros, de los lados del otro vértice. Miren, por ejemplo aquí A y C son ángulos opuestos y B y D son ángulos opuestos. Y también teníamos los ángulos adyacentes que se encontraban juntos ya que compartían un mismo lado. Por ejemplo, el B y el C comparten un mismo lado, ¿sí? Y juntos hacen una suma de 180 grados. Igual abajo, el A y el D comparten un mismo lado y juntos miden 180 grados. El día de ayer varios me dijeron que no pudieron hacer la actividad ya que no tenían transportador. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo les dije que contestaran la 70, esa sí la tienen que tener. Y la 71, por mientras la van a dejar así. Y ahorita les voy a decir cómo van a encontrar la respuesta que va ahí, ¿sale? Se suponía que aquí tenían que anotar cuánto miden los ángulos internos. Por ejemplo, de esta figura son 4 ángulos internos, tiene 4 lados. Ángulo 1, el de abajo ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Hay que ponerlos todos ahí abajo y había que sumarlos. Yo les voy a dar un tip ahorita. Si no tienes transportador, si por nada del mundo pudiste conseguirlo, entonces yo les voy a dar un tip más al ratito para que hagan aquí la sumatoria. Cada uno no lo van a sacar, nada más van a hacer la sumatoria y listo. Nos pasamos ahora sí a las páginas que ya nos corresponden hoy, que son las 72 y las 73. En realidad estas están muy fáciles. Empezamos con la actividad 4 que nos pide aquí. Dice, en la siguiente retícula, que es esta que tiene los puntitos, traza diferentes polígonos regulares e irregulares de 4, 5 y 6 lados. Luego mide los ángulos internos de cada uno y obtén su suma. Bueno, miren, aquí les voy a explicar algo. Me voy a regresar al libro del volumen 1 en la secuencia de polígonos y nosotros vimos lo que era un polígono regular y un polígono irregular. A ver si se acuerdan, si pueden checarlo en su libro del volumen 1, está en la página 66, empieza la secuencia de polígonos. Ya la vimos hace algún tiempo. Y bueno, recordemos, un polígono regular es el que tiene sus lados y sus ángulos iguales entre sí. Es decir, que todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Cuando un polígono, cuando una figura no tiene ni sus lados iguales ni sus ángulos iguales, se le va a llamar polígono irregular. ¿Sale? Y bueno, aquí hice unas figuras, primero las tracé con pluma y luego con plumón, nada más que en plumón se ven un poco chuecas, pero con pluma sí salieron bien. Miren, las primeras dos serían polígonos regulares, puesto que tienen todos, el cuadrado y el triángulo, tienen todos sus lados y sus ángulos iguales, ¿va? Esas primeras dos. Y las tres de abajo serían polígonos irregulares, para que se vayan acordando. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es... Aquí en esta retícula van a trazar 3 figuras. Una figura de 4 lados, una figura de 5 lados y una figura de 6 lados. Por ejemplo, pueden hacer que la de 4 lados sea regular, o sea que sus lados estén iguales. Y las otras dos irregulares, que estén todos diferentes, como ustedes quieran, ¿sí? También pueden tomar algunas de las figuras de acá. Recuerden, 3 figuras. Una con 4 lados, puede ser un cuadrado. Y esa va a ser regular porque va a tener todos los lados iguales. Una de 5 lados puede ser, por ejemplo, un pentágono. Por ejemplo, este de aquí. Este es irregular, no tiene todos los lados iguales. Y una de 6 lados, ¿sale? Bueno, después de hacer eso,
les pide que van a medir los ángulos internos de cada uno de ellos y obtener la suma. Es decir, si por ejemplo, es un ejemplo, yo hice esta figura en la retícula de abajo, voy a medir los ángulos internos, los que están en los vértices. Recuerden que el vértice es el piquito, el puntito. Entonces, mido cada uno de ellos y lo sumo al final para ver cuánto me dio. Aquí voy a enseñarles otra vez cómo usar el transportador, ¿sí? Aquí tengo una figura que es un cuadrado y pues obviamente tiene todos los lados iguales. Ustedes pueden dibujarla ahí. Marque nada más un vértice, que es el puntito ese que aparece ahí, el de abajo, Nada más dibujé ahí un vértice, pero pues tiene 4 vértices. Y abajo tengo mi transportador. Recuerden que nos vamos a guiar con la forma de la T que tiene el transportador ahí, ¿sí? Esa va a ser nuestra guía para nosotros poder medir un ángulo. Y aquí está, ¿sale? Ahora, yo la acomodé así, ahí está la T. Y fíjense, la línea de la T, la que está acostadita, la de arriba, tiene que ir al borde del lado de la figura, como se encuentra en la imagen. Hay algunos transportadores, si no me equivoco, todos tienen que tener un circulito, tienen un orificio, ese que se ve ahí, un orificio. Donde tenga el orificio, ahí vas a colocar tu vértice, ¿sale? Si se fijan ahí, se ve que está el orificio, o sea, pasó pues el transportador, ese que se ve ahí, el orificio, la bolita es el circulito ese, y se va a poner en donde está nuestro vértice. Yo lo puse ahí, nada más acomodé que me dieran las líneas bien, y ahora sí, ya puedo medir mi ángulo. Acá en esta imagen se observa mejor. Si se fijan aquí donde lo puse, empieza con 0 grados acá a la derecha y va de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 es donde hace relación con el otro lado de mi figura. ¿Ya lo observaron? Entonces ese lado mide 90 grados. Yo ayer les comentaba que los ángulos de 90 grados se les va a llamar rectos, ¿sí? Porque están, miren, déjenme les pongo aquí en este ángulo va a medir 90 grados. Ahí como que se ve un poquito chueca la línea del cuadrado, pero debe estar derecha, como si formara una L, súper derecha. Y se les llama ángulos rectos a esos ángulos que miden 90 grados. No miden más ni menos, justo 90 grados. Y bueno, así se mide un ángulo. Este cuadrado tiene 4 ángulos, ¿sí? Lo mismo hago con todos los vértices. Ya lo hice con todos los vértices. Esto que les decía aquí era un ángulo recto. Los ángulos rectos miden 90. ¿Sale? Entonces, 90 por 4, porque son 4 lados y los 4 lados miden 90, entonces nos da 360 grados. Es decir, que la suma de los ángulos interiores de esta figura nos da 360 grados. A ustedes también les debe de salir lo mismo. Eso van a hacer con las 3 figuras, ya lo hicimos de una, ustedes van a hacer eso con las 3 figuras que aquí en esta página van a ir anotando, ¿sale? Y bueno, después de eso, hay una actividad número 5, que es esta tablita que está abajo. Dice, marquen en parejas la opción correcta a partir de sus respuestas anteriores. Y aparecen aquí 4 incisos. Estos enunciados que están en los incisos nos preguntan cuánto es la suma de los ángulos internos de los polígonos de 4 lados, de 5 lados, de 6 lados y de 7 lados, ¿sí? Otra vez. Por ejemplo, el inciso A dice, la suma de los ángulos internos de un polígono de 4 lados es, acuérdense, los ángulos internos son los que están dentro de la figura, como esta que está aquí, esto que está remarcado con el circulito, eso es un ángulo interno, mientras se encuentren dentro de la figura.
Entonces, por ejemplo, esta figura tiene 4 lados, tiene 4 vértices, entonces va a tener 4 ángulos. Este que va a ser el primero, el de abajo el segundo, el de acá abajo el tercero y el de acá a la derecha es el cuarto, ¿sí? Nos está preguntando que cuánto es la suma de los ángulos internos de un polígono de 4 lados. Si nosotros nos ponemos a hacer la suma de los ángulos internos de una figura que hayan hecho de 4 lados, ¿cuánto nos salió hace ratito en el ejercicio de acá? Nos dio 360. Esa misma cantidad nos va a salir en todas las otras figuras de las que nosotros sumemos sus ángulos internos, siempre y cuando esta figura sea de 4 lados. Por lo tanto, ahí en el inciso A, ustedes le van a tachar en donde dice 360 grados, ¿sale? Ahora, inciso B, la suma de los ángulos internos de un polígono de 5 lados es, y bueno, ustedes ahí van a marcar la opción que les da cuando hayan medido los ángulos internos de su figura de 5 lados que hicieron aquí arriba. Ojo, si otra vez no pudiste conseguir este transportador, no pasa nada. Les voy a dar aquí un tip y es el tip que vamos a utilizar para que ustedes hagan las de acá arriba, ¿va? Miren, aquí en la página 73 nos vamos a saltar un poquito. Hay este rectangulito que está en color morado con verde y nos indica, nos dice, la suma de los ángulos internos de un polígono cualquiera con n lados es, nos está dando una fórmula para nosotros obtener cuánto suman los ángulos internos de un polígono de tantos lados, ¿sale? Y bueno, la fórmula que nosotros tenemos es esta de acá, ¿sí? n-2 por 180. N significa el número de lados que va a tener tu polígono. Y vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿sale? Vamos a hacer el ejemplo de este con el inciso B. La suma de los ángulos internos de un polígono de 5 lados es, y vamos a utilizar nuestra fórmula. Es súper indispensable que ustedes anoten este cuadrito que está aquí moradito con verde en su libreta, ¿sale? Por favor. Y déjenme les enseño el ejemplo. Bueno, vamos a pasar acá y aquí puse la fórmula que les había dicho, n-2 por 180. N es el número de lados. Como nosotros vamos en el inciso B y nos pide que cuánto suman los ángulos internos de una figura de 5 lados, entonces vamos a suponer que n es igual a 5, ¿sí? Puse la fórmula general arriba y aquí abajo puse otra vez la fórmula para poder sustituir n. Aquí ya está sustituida, si se fijan, aquí en la primera le puse n, 5 menos 2 por 180. Sabemos que 5 menos 2 es 3 por 180. Procedemos a hacer la multiplicación. ¿Cuánto es 180 por 3? Ya después de que la realicen, les debe de salir un total de 540. De este lado yo puse la multiplicación. Ustedes traten de hacerla solos, no la copien, para que no dejen de practicar las operaciones básicas, ¿sí? Entonces me regreso otra vez al libro y en el inciso B voy a marcar la casilla que dice 540 grados. La marcan ahí con una cruz o con una palomita, dependiendo de ustedes cómo la marcaron, ¿va? Y luego está el inciso C, la suma de los ángulos internos de un polígono de 6 lados es, y bueno, aquí igual voy a tener que volver a utilizar la fórmula, pero en este caso me está pidiendo una figura de 6 lados. Entonces, vuelvo a utilizar aquí me la salté, aquí, vuelvo a utilizar la fórmula n-2 por 180, como es una figura de 6 lados, n es igual a 6, 6 menos 2 por 180, hay que sustituir ahí n. ¿Cuánto es 6 menos 2? Así es, 4. 4 por 180, ¿cuánto nos da un total? Hacen la multiplicación correspondiente, 180 por 4 nos da un total de 720 grados, ¿sí? Y bueno, ahí están 720 grados.
Nos regresamos al libro y marcamos el inciso C, la casilla que dice 720 grados. Y nos pide el inciso D. La suma de los ángulos internos de un polígono de 7 lados es... Y vuelvo a realizar la fórmula para saber cuánto es la suma de esos ángulos. Y aquí está, n menos 2 por 180 es mi fórmula, pero como estamos con una figura de 7 lados, n es igual a 7, por lo tanto 7 menos 2 por 180. 7 menos 2, ¿cuánto es? 5. 5 por 180, hagan su multiplicación. 5 por 180, ¿cuánto les va a dar? 5 por 180 nos da un total de 900 grados, ¿sí? Regresamos al libro y marcamos el inciso de la casilla de 900 grados. Esta es una forma, muchachos, de nosotros poder sacar la sumatoria de los ángulos internos de un polígono con cierto número de lados. Esa fórmula nos va a ayudar y ahorita la vamos a seguir utilizando. Entonces, los que ayer no pudieron hacer esta página 71 van a tener que contar los lados de esa figura que se muestra ahí y realizar la fórmula correspondiente. Muchas respuestas ya las van a tener. Por ejemplo, ¿cuánto es la sumatoria de una figura de 4 lados? Ya lo habíamos hecho hace rato. ¿Cuánto nos salió? 360 grados. 360 grados lo ponen aquí, ¿sí? Nada más pongan la suma. No podemos poner cuánto mide cada ángulo porque no tienen el transportador. Pero la suma forzosamente nos tiene que dar 360. Hagan lo mismo con todos. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Cuánto era la suma de 6 lados? Váyanse acá. ¿Cuánto le pusimos aquí en el inciso C que era de 6 lados? 720 grados. Entonces pónganlo ahí, ¿sí? Y bueno, yo voy a proceder con lo de abajo. El punto 6 no lo vamos a hacer porque básicamente es lo que yo expliqué hace rato. Y en donde dice el 7, bueno, ya ustedes anotaron aquí el cuadrito ese morado con verde en su libreta en donde está la fórmula para obtener la suma de los ángulos internos de un polígono con cierto número de lados. Si no la han copiado, entonces cópienla por favor. Y vamos a acabar aquí con esta actividad de la página 73 que dice ángulos internos y externos de un polígono. Calcula la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos utilizando la fórmula establecida en la sesión anterior. Bueno, nosotros ya tenemos la fórmula y ya trabajamos con ella. Aquí hay una tablita que dice número de lados n y suma de ángulos internos. Arriba tenemos figuras con ciertos números de lados, por ejemplo 8, 11, 24 y 2018. Ustedes van a calcular cuánto suman los ángulos internos. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues otra vez utilizar la fórmula. Y vamos a ir sustituyendo la n según los lados que vienen aquí. Y bueno, aquí está, yo ya puse la fórmula n-2 por 180. Como nos está pidiendo en la tabla que la primera figura tiene 8 lados, entonces yo voy a tener que sustituir n y n es igual a 8. Porque acuérdense que n son los lados. 8 menos 2 por 180. ¿Cuánto es 8 menos 2? Así es, 6. 6 por 180 me da un total de... Hagan por favor su multiplicación, anótenla ahí, escríbanla en la libreta. Y bueno, 180 por 6 nos da como resultado 1080 grados. Por lo tanto, ustedes aquí en la tabla en donde dice 8 abajo, le ponen 1080 grados, ¿sí? Y nos pasamos con la siguiente figura que es 11. Tiene 11 lados esta figura. Hacemos lo mismo. Pongo aquí la fórmula n-2 por 180. Ya debieron de aprendérsela. Y sustituyo. N ahora vale 11 porque son 11 lados. 11 menos 2 por 180. 11 menos 2, ¿cuánto me da? 9. 9 por 180. Hagan por favor su multiplicación. Les recuerdo, traten de no copiar la multiplicación que está aquí. Ustedes háganla para que no dejen de practicar.
Y bueno, 9 por 180 nos da un total de 1620. Ustedes van a hacer las otras, la de la figura con 24 lados y con 2018 lados, ¿sale? Y yo me voy a seguir a la actividad número 2. Yo hago la primera, la figura azul, y ustedes la verde. Si se fijan, esas figuras que tenemos ahí son polígonos irregulares. ¿Por qué? Porque no todos sus lados son iguales y porque sus ángulos tampoco son iguales, son diferentes. Entonces las dos son polígonos irregulares. ¿Qué vamos a hacer aquí con esto? Dice, determina la medida del ángulo faltante en cada polígono sin usar transportador. Aquí no vamos a ocupar transportador, y si se fijan, hay un ángulo del cual no nos da la medida. Por ejemplo, aquí en el azul es el X, y acá en el verde también está con X, pero es otro más grande. Nosotros vamos a hacer Yo dibujé acá de este lado la figura. No me salió tan bien, pero bueno, ahí está. Y tengo los ángulos marcados, los que sí me dan las medidas, y el que no me da la medida, que es de abajo, el piquito, aquí está la X. Bueno, ¿qué voy a hacer? Aquí les voy a dar los pasos. El paso número 1, ¿sí? Como ya ustedes podrán imaginar, pues voy a tener que contar los lados que tiene ese polígono, ¿sale? Número 1, contar los lados del polígono irregular. Cuéntenlos a ver cuántos les salen. Aquí ya están contados y de seguro les salieron 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces un polígono con 6. Ustedes ya tienen la respuesta de cuántos grados van a sumar los ángulos interiores de una figura de 6 lados. Lo hicimos hace rato. De todos modos, aquí vuelvo a hacer el procedimiento para que no se les olvide. ¿Cómo sé cuánto miden los ángulos internos de una figura de 6 lados? Vuelvo a aplicar la fórmula, ¿sale? Vuelvo a aplicar la fórmula. Aquí está. N-2 por 180, como estamos hablando de una figura de 6 lados, sustituyo a N, que va a valer 6 porque son 6 lados. 6 menos 2 por 180. ¿Cuánto es 6 menos 2? Pues es 4. 4 por 180, 720 grados. ¿Sale? Entonces 720 grados es lo que deben de medir los ángulos internos de ese polígono. Es decir, todos estos que están aquí, 93, 126, 79, 272, 102 y la X también deben de medir 720 grados. Nosotros no nos va a salir eso porque nos falta un ángulo. Ya después de haber contado y de obtener los lados que tienen, me voy a pasar al número 2. Dice, sumar los ángulos que tenemos. Los que yo les acabo de mencionar hace rato hay que sumarlos. El ángulo de 79, 126, 93, 102 y 272 los tenemos que sumar. Los suman, por favor. Y bueno, aquí yo ya tengo el resultado. Si lo van a sumar así, por favor, traten de acomodar por unidades, decenas y centenas, porque luego nos puede salir mal la operación, ¿sí? 79 más 126 más 93 más 102 más 272 me da un total de 572 grados. Y nosotros habíamos dicho que necesitábamos 720 grados. Por lo tanto, la diferencia entre los 720 y los 572 van a ser lo que mida el ángulo X. Entonces 3. Verificar la suma de ángulos internos de una figura de 6 lados. Ya sabemos que es esta de acá. N-2 por 180, 6 menos 2 por 180 es 4 por 180 y dijimos que eran 720 grados. Esto lo volví a repetir para que no se les olvidara. Y ahora sí, número 4. ¿Cuánto le falta a la suma de 572 grados para alcanzar los 720 grados? Acuérdense, 572 grados era la suma de los que teníamos, pero falta uno que es X. Y todos esos 6 ángulos sumados me dan un total de 720, pero yo apenas conseguí 572. Esto quiere decir
que la diferencia entre estos dos números me va a dar la medida de x. Por lo tanto, como dije diferencia, hago una resta. 720 menos 572 y les deben de salir 148 grados. Por lo tanto, la x tiene un valor de 148 grados y ustedes lo van a anotar aquí, por favor, en donde dice x. La siguiente figura, el polígono irregular verde, ustedes lo van a hacer con los pasos que les acabo de decir. Lo mismo que hicimos con el polígono azul, ustedes lo van a realizar, pero con el polígono verde. Obviamente aquí se ve que son más lados, ¿sí? Entonces, hagan lo mismo, cuenten los lados, sumen los ángulos que tienen ahí y después hagan la resta, ¿va? Me voy a seguir con la última actividad de hoy que dice, encuentra el número de lados del polígono y completa la tabla según corresponde. Tenemos otra tablita y nos da dos datos, la suma de los ángulos internos y el número de lados del polígono. Aquí si se fijan es un poquito diferente, de hecho es al revés a lo que habíamos estado trabajando. En la tabla de arriba y en las otras anteriores nos daban el número de lados de los polígonos. En este caso no nos dan el número de los polígonos, nos están dando la suma de los ángulos internos del polígono. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos están dando los resultados de aquí y nosotros tenemos que encontrar lo de arriba. Entonces va a ser al revés. ¿Creen que vayamos a utilizar la misma fórmula de hace rato? Sí la vamos a utilizar, pero no de igual manera porque no nos va a salir obviamente el resultado. La vamos a tener que convertirlas, vamos a voltear. Y bueno, aquí yo tengo la fórmula que habíamos estado utilizando anteriormente y que es n-2 por 180. Esa fórmula yo la utilizaba para obtener la suma de los ángulos internos de una figura, ¿sí? O sea que el resultado me lo daba en grados. Pero ahora nosotros ya tenemos los grados, ya tenemos esa respuesta. Por lo tanto, como les dije hace rato, vamos a modificar la regla, ¿sí? Lo que hice fue pasar al revés. Pasé, los 180 grados arriba se estaban multiplicando, los pasé dividiendo, lo contrario. Acá el 2 se lo estaban restando y acá lo paso sumando. Ay, me equivoqué ahí. Era más 2. Listo, ya está. Queda así. N es igual a grados entre los 180 más 2. ¿Sí? Ahora sí ya está completa. Y bueno, me voy al libro para ver cuántos grados tengo yo en la tabla. Y los primeros grados que tenemos son 1080. Me los traigo para acá. 1080 lo voy a dividir entre 180 y a ese resultado que me salga le voy a sumar 2. 1080 entre 180 más 2. 1080 entre 180 nos da un total de 6 y a 6 le voy a sumar 2. 6 más 2 es 8. Por lo tanto, esta figura que dice que la suma interior nos da 1080 va a tener como resultado número de lados 8. Y es la misma que tenemos acá. Aquí teníamos 8 y aquí abajo ustedes le pusieron 1080. ¿Sí? Y bueno, este ejercicio así se hace al revés y utilizamos la fórmula que yo les puse acá. N, acuérdense que eran los lados, ocupamos saber cuánto es N. Entonces, vamos a dividir los grados que nos dé ahí el libro entre 180 y a ese resultado le sumamos 2 para saber cuántos lados tiene esa figura. Y ustedes van a hacer los otros dos porque ya está muy sencillo y para que vayan practicando. ¿Sale? Espero que me hayan entendido. Cualquier duda me mandan mensaje. He estado un poquito ocupada porque estoy haciendo varios cursos. Un curso ya se acaba mañana y todavía falta un poquito. Y además hoy tuve un problema familiar. Pero si me tardo en contestar, lo siento, pero sí voy a estar tratando de contestarles rápido. Si me tardo un poquito, espérenme, pero sí les contesto y para atender sus dudas. Gracias.